Bien, ahora vamos a hablar de constructores. Un constructor es un método especial que tiene dos características que lo diferencian del resto de los métodos. Número uno, tiene el mismo nombre que la clase. Y número dos, no devuelve ningún tipo de valor, ni siquiera un void. ¿Okay? La finalidad del método constructor, o simplemente del constructor, es servir de un punto de partida para la clase. Así como nuestra clase principal, que nosotros sabemos que el punto de partida es el método main, ¿sí? Entonces, cuando esas clases no tienen un método main, el punto de partida es el método constructor. Y podemos pensar, pero a esa clase de geometría no se le ha definido o no vemos ningún método que cumpla con esas características, que se llame igual que la clase, ni que no devuelva. Bueno, todas las clases tienen un constructor. Lo que ocurre es que si nosotros de forma explícita no le definimos un constructor, el compilador, cuando está compilando la clase, le crea lo que se conoce como el constructor por omisión. El constructor por omisión es un constructor que no recibe parámetros y que no tiene ninguna funcionalidad. Simple y sencillamente lo hace la clase para cumplir con el requisito de que toda clase tiene que tener un constructor, porque cuando nosotros instanciamos, cuando nosotros creamos un nuevo objeto, les decimos dos cosas. A través de la palabra reservada new, nosotros le decimos dos cosas. Número uno, cuál es la clase de la cual vamos a crear la instancia. Y número dos, cuál es el constructor que vamos a ejecutar. Si no existiera ese constructor, la clase o la instanciación nos lanzaría un error de compilación. Entonces, para evitar que nos lance ese error de compilación, el compilador crea ese objeto, ese constructor por omisión. Entonces, cuando nosotros no tenemos un constructor, significa que no necesitamos o no deseamos que haya un proceso que se ejecute automáticamente cuando la clase se crea, pero no siempre es así. A veces nosotros sí queremos que haya un proceso que se ejecute de forma automática cuando nosotros instanciamos la clase. Por ejemplo, yo puedo crear un constructor. Nosotros aquí vimos que la lógica que hemos estado usando es que la clase geometría solo nos sirve nada más para realizar los cálculos, pero ni hemos pedido datos, ni hemos almacenado datos. Entonces, es una mera clase de ejecución. Si yo quisiera interactuar, yo pudiera decir, pedirle al usuario que ingrese un dato. Pedirle al usuario que ingrese un dato y ese dato mandárselo a la clase para que sobre ese dato realice el cálculo. Pero también puedo programar eso directamente en la clase y es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a crear nuestro primer constructor y las características que dijimos que tenía un constructor. Bueno, una técnica muy utilizada cuando nosotros queremos minimizar lo que se ve es reducir las líneas de código que ya tenemos programadas, ¿verdad? Para que no ocupen esto. Ahí están, simple y sencillamente es que yo no quiero que se vean en este momento. Entonces voy a definir un constructor. La característica de los constructores dijimos que es que se llaman igual. ¿Sí? Y no devuelven datos. Entonces ese sería un constructor. ¿Ok? Ahora, yo puedo aquí me lanza un error porque me dice que el método es inválido porque no devuelve un valor. ¿Sí? Ese es el error que me está dando porque el método no se llama igual. Aquí estoy cometiendo el error de que no le estoy colocando el nombre correcto. Entonces tiene que llamarse geometría.
Ahora sí, mira, ahora como ya detecta que el método se llama exactamente igual que la clase, ya no me exige que tenga un valor por retorno. Entonces, digamos que a ese método vacío, que es el método por omisión, yo quiero definirle, eh, una funcionalidad. Entonces, yo quiero definir que el método pida un dato, lado. Quiero pedirle al usuario que ingrese ese lado. Entonces, system. .out.print ingrese el lado del cuadrado, el largo, el tamaño. Voy a asumir que este primer constructor me va a servir para calcular el área de un cuadrado. Y entonces ingrese el tamaño del lado del cuadrado. Okay. Entonces, le voy a decir que obviamente voy a necesitar un objeto para leer datos. Entonces, ya sabemos nosotros, scanner, leer, igual a new scanner. System.in. Y como no he importado, pues le digo aquí fix import para que él detecta que no he hecho la importación de la clase necesaria para definir el escáner. Entonces clic derecho, fix import, y él va a buscar entre todas las clases que se llaman escáner. Si solo encuentra una, pues automáticamente la importa, pero en este caso encontró 3 clases escáner. Entonces yo selecciono la que es la correcta, ya la había seleccionado él, ¿verdad? Pero confirmo, entonces le doy OK, y ahí está la importación. Y pues acá le voy a decir lado va a ser igual a leer punto y directamente system.out. El área del cuadrado es. Y como aquí estoy dentro de la misma clase, no necesito instanciarlo, sino que solo mandar a ejecutar el método. Entonces digo yo, más área, y le mando como parámetro el lado. Vamos a ver qué efecto tiene ese sobre mí. Vean que aquí no tengo nada más que la definición del método, perdón, la definición de la declaración de la variable, y mando a ejecutar el constructor. ¿Qué constructor se va a ejecutar? Como no le estoy enviando parámetros, el constructor que se va a ejecutar es este, y se tiene que ejecutar toda esta funcionalidad. Vamos a ver si es cierto. Aquí me pide ingreso. Mire, con solo mandar a ejecutar la nueva instancia ya automáticamente me dice ingrese el lado. Bueno, yo le digo que tiene un área de 100. Entonces me dice que el 100% es 10.000. Ahí está, ¿no? Podemos volver a ejecutarlo.
Voy a volver a ejecutar. ¿Ok? Mire, el constructor se mandó a ejecutar de forma automática. Yo no lo mando a ejecutar en ningún momento, sino que a la hora de instanciar, lo que hago es decirle cuál constructor. Entonces, si yo le digo que tiene un de 5, él ya me dice cuál es el área, que son 25. Bien, ahora, una clase, como ya vimos lo que es sobrecarga, una clase puede tener varios constructores. Yo le puedo decir, ¿Mm? Ok, aquí estoy equivocado. Estoy definiendo. Entonces, aquí ya le definí un segundo constructor, ¿no? Un segundo constructor. Y entonces, digamos que este constructor, cuando reciba dos parámetros, me va a servir para calcular el área de un rectángulo, para no tener que definir la variable, sino que yo se las envío. Eso es algo arbitrario, ¿verdad? Que yo estoy. Entonces necesito donde leer datos. Si no queremos estarlo definiendo en cada uno de ellos, podemos hacerlo como una variable global, ¿verdad? Yo prefiero. El problema de las variables globales es que ocupan a veces más espacio, ¿verdad? O permanecen durante más tiempo. Entonces, system.out.println ingrese el ancho. Y entonces ya le digo que el ancho lo vamos a leer en la variable x. System. El alto o el largo. Y y va a ser igual, ¿no? El ancho y el alto, digamos. Porque aquí es a lo ancho, y es a lo alto. Ingrese el alto del cuadrado, puede ponerle, o del rectángulo. Leer. Punto. Next int. Y ahí puede. Después puede decir usted system.out. Perdón, aquí me estoy equivocando. Out.println. El área del rectángulo es más área x, y. Entonces, aquí yo puedo definir
Sí, los valores que yo le envíe en este caso no tienen, no tienen, en este caso específico, ¿verdad? No tienen... no, oye, no puedo. Rect de rectángulo le vamos a poner. Rect de rectángulo. Los valores que yo envíen no tienen ninguna relevancia porque yo utilicé las variables, ¿sí? La finalidad de las variables es poder diferenciar, en este caso, este constructor de este, pero realmente si usted se fija, los valores que entren ahí no van a ser relevantes porque yo realmente esos valores se los voy a pedir al usuario. Solo esos valores solo van a servir, esas variables me van a servir para dos cosas, para diferenciar este constructor de este y para que estas variables pues no las tenga que definir directamente aquí como si me tocó hacerlo en la primera, en el primer constructor, que tuve que declarar una sentencia para declarar esa variable en donde voy a leer datos. Entonces yo puedo utilizar, ¿sí?, los parámetros como variables para leer los datos, ¿verdad? Y de paso, que esa cantidad de parámetros me sirva para poder diferenciar, porque si yo no le coloco parámetros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el compilador no me va a permitir que yo tenga dos constructores que sean iguales. Ya sabemos que dos métodos con el mismo nombre, con la misma firma, no se puede. Entonces, para eso aprovecho, ¿verdad? Eh, los, uh, las variables para poder diferenciar esto y de paso aprovecho para no tener que estar declarando las variables. Entonces, esto me permite que yo ahora tenga un constructor que me sirve para calcular o para, sí, para calcular el cuadrado el área de un cuadrado, perdón, y también tengo un constructor que me sirve, ya no tengo yo que programar eso aquí, ¿verdad? De estarle pidiendo al usuario cuáles son los datos y después mandárselos al objeto, sino que directamente cuando hago el constructor, yo ya puedo decirle qué es lo que quiero que ocurra cuando ejecuto uno u otro. ¿Ven? Ya tengo nuevamente, dos versiones del mismo método constructor. O sea, dos formas diferentes de construir el objeto. Uno, que me va a servir para construirlo y de paso pedir los datos de un cuadrado o calcular el área de un cuadrado, o un segundo para directamente mandar a pedir los datos de un rectángulo y calcularlo. Entonces, cuando yo lo ejecuto, este primer constructor me va a permitir el lado de un cuadrado para calcular su área. Y yo lo voy a poner que tiene un área de un 6. Vamos a decir que el lado es... aquí está. Aquí me dice, mire que el cuadrado es 36. Ahora me pide el ancho. Bueno, digamos que le ponemos que es 10 y el alto es 12. Entonces ahí me dice que el área del rectángulo es 120. Ahora note usted que aquí no programamos más que la instanciación. ¿Por qué? Porque ya en los métodos constructores, ya ahí colocamos nosotros lo que queríamos hacer. ¿Sí? Puede ser el caso que usted diga, no, yo quiero tener este método aquí. Vamos a ver. A veces ocurre. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, que como yo ya le definí métodos constructores a mi clase geometría, ya el constructor, el compilador ya no me genera un método por omisión, un constructor por omisión. Entonces, esta instanciación me va a dar un error. Mira, ahí me dice que el constructor sin parámetros no existe. El constructor vacío no existe. ¿Qué tendría que hacer yo en ese caso? Bueno, como ya hay constructores y el compilador a una clase que tiene constructores no le puede crear un constructor por omisión, entonces si yo quiero que todavía siga existiendo
el constructor sin parámetros, entonces ya me toca crearlo físicamente a mí y le coloco lo que yo quiero que tenga, ¿verdad? La cosa es darle al usuario, a la clase que accesa a esa clase de geometría, darle la posibilidad, si es que así lo deseo. Hay clases que no tienen constructores vacíos, ya eso va a depender de lo que nosotros andamos buscando, ¿verdad? O sea, lo importante que nosotros sepamos es que la finalidad del constructor es determinar qué queremos que ocurra justo en el momento que estamos creando el objeto, justo en el momento que estamos instanciando. Puede ser que nosotros no querramos que ocurra nada, solo queremos que se cree el objeto como tal, porque toda la lógica la vamos a colocar en la clase que estamos desarrollando y no en la clase que tiene, digamos, que no queremos que ocurra nada a la hora de crearse el objeto geometría, sino que directamente es acá en donde vamos a hacer uso de la clase geometría, en donde queremos que vaya la lógica. Ahora entonces yo puedo crear un constructor vacío que no haga nada, que solamente me permita crear el objeto y ya toda la lógica yo la voy a colocar acá. Como también puede ser que yo sí deseo que cuando se ejecute o cuando se instancie en la clase y se cree el objeto, yo quiero colocar que se ejecuten X o Y líneas de código. Eso va a depender de mis necesidades. Normalmente, siempre hay un constructor vacío solo para permitirme crear el objeto, pero también es muy común que existan constructores ya con cierta lógica para ahorrarme esos procesos que a veces son repetitivos y yo no quiero estar reescribiendo ese proceso. A veces son inicializaciones, a veces son invocaciones de otras clases, ya iremos viendo, a veces pueden ser sobre escrituras, pueden ser diferentes situaciones. Lo importante que sepamos nosotros es que pueden ser de las dos maneras. Que yo cree un constructor solo para cumplir con el requisito de que yo pueda crear el objeto vacío, o que yo pueda crear el objeto y ya desde que lo cree, el objeto empiece a tener funcionalidad. Eso lo vamos a decidir o lo va a decidir lo que se nos está solicitando. Bien, por este video nos vamos a quedar por ahí. Muchas gracias.